Bueno chicos, entonces vamos a trabajar algunos ejemplos con el tema de cálculos con ecuaciones químicas. Entonces, como se observa en este ejemplo, tenemos la reacción del etano, que es este, con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Entonces, vamos a empezar con una pregunta que es: si se tienen 4 moles de oxígeno, o sea, me están dando 4 moles de este reactivo, ¿cuántas moles de agua se forman? Me están pidiendo por la cantidad de moles que se forman de este producto. Antes de hacer cualquier cálculo, yo debo verificar si la ecuación está balanceada. Si observamos allí, esta ecuación no está balanceada, es muy fácil darse cuenta. Aquí hay 2 carbonos y aquí solo hay 1, es decir que ya por eso la ecuación no estaría balanceada, y si se revisa, pues hay otros elementos que tampoco están balanceados, entonces hay que balancearla. Allí ya tenemos entonces los coeficientes que nos permiten balancear nuestra ecuación. Como ya está balanceada, lo primero que tenemos que extraer de la ecuación son las sustancias que están involucradas. Miren que aquí nos las dicen: oxígeno y agua. Entonces yo debo extraer esas sustancias con sus respectivos coeficientes. Aquí los tenemos: 7 mol de agua, que salió de acá, 7 mol de agua, recuerden que estos coeficientes son moles, y 7 mol de oxígeno, 7 mol de oxígeno y 6 mol de agua. Entonces los traemos acá. Miren que el oxígeno es un reactivo y el agua es un producto. Entonces aquí es donde yo empiezo a hacer las relaciones de las cuales podemos encontrar en la teoría. ¿Cuál es la relación? Establecer esa conexión que hay entre este reactivo y este producto. Entonces, como este es un reactivo, se supone que este reactivo produce a este producto, ¿sí? Alguien puede decir, bueno, ¿y qué pasa con los otros? En este caso, los otros no nos van a intervenir en el cálculo porque solamente nos vamos a concentrar en las 2 sustancias que nos está haciendo la pregunta. Entonces yo pasaría a decir: 7 moles de oxígeno producen 6 moles de agua. Por eso aquí hago una flechita en este sentido para decir que 7 moles de oxígeno producen 6 mol de agua. Hasta allí llevamos la mitad del procedimiento. Falta un dato que debemos ubicar, que es este que voy a subrayar en rojo. Me están diciendo que si tengo 4 moles de O2. Si tengo 4 moles de O2, ¿cuánta agua produzco? Entonces, como estas moles me están hablando de O2, vengo y la ubico debajo del O2. Entonces digo 4 mol de O2, que eso es lo que nos está diciendo la pregunta. 4 mol de O2. Y la incógnita, mírenla acá, son moles de agua. ¿Cuántas moles de agua se producen con esas 4 moles de oxígeno? Entonces, como la incógnita son moles de agua, ¿cuántas moles de agua? Pues debajo de moles de agua yo pongo una X para decir que esa es mi incógnita. Aquí ya está planteada la regla de 3, que ¿cómo se leería? Se leería: si 7 moles de oxígeno producen 6 moles de agua, entonces 4 moles de oxígeno, ¿cuánta agua producen? Entonces allí tenemos planteada nuestra regla de 3. Ahora, una regla de 3 siempre involucra 3 datos y una incógnita. Estos datos de arriba siempre van a salir de la ecuación química, de acá arriba. Por eso es tan importante tenerla balanceada, porque si nuestros coeficientes nos van a cambiar y los resultados nos van a cambiar. Entonces,
Estos dos datos nos salen de la ecuación química y el dato que va abajo, que en este caso está en este lado, ahorita vamos a ver otro ejercicio que a lo mejor nos aparezca en el lado de acá, eso no importa. Miramos cuál es el dato que nos dan y de quién nos habla. Acá pusimos 4 moles de oxígeno porque en la pregunta nos estaban hablando de moles de oxígeno, entonces por eso lo puse debajo. Y aquí pusimos la incógnita debajo de agua porque en la pregunta nos decían cuántas moles de agua, o sea que la incógnita era agua. Ahorita lo único que toca que hacer es hacer la operación de la regla de 3, que se hace así. Multiplicamos los valores que están en diagonal, ¿sí? Yo no puedo multiplicar aquí porque no tengo el 7 por quién multiplicarlo, porque aquí esto es una incógnita. Entonces multiplico 4 moles de oxígeno por 6 moles de agua. Siempre se multiplica en diagonal. 4 moles de oxígeno por 6 moles de agua. Entonces aquí queda planteada la multiplicación. 4 moles de oxígeno, acá lo puse, multiplicado por 6 moles de agua. 6 moles de agua. Y el otro dato que es este, lo ponemos dividiendo. Entonces multiplicamos en diagonal este por este y dividimos por el otro dato. 4 moles de oxígeno multiplicado por 6 moles de agua dividido 7 moles de oxígeno. Entonces acá ya pongo los 7 moles de O2. Voy a ponerlo en negrito para que nos quede igual. 7 moles de O2 dividiendo. Miren que aquí tenemos moles de oxígeno y acá también tenemos moles de oxígeno, o sea que yo puedo cancelar estas moles. Ojo, la unidad que es mol, no el número. Y ahora hago la operación matemática. 4 por 6, 24 y lo divido entre 7. Cuando hacemos la operación, 6 por 4, 24 dividido 7 nos da 3,428 y las unidades pues son las que dice aquí, mol de agua. Mol de agua. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí ya estaríamos terminando nuestro primer ejercicio. Que con 4 moles de oxígeno se producen 3,428 moles o mol de agua, no importa si lo hablamos en singular o en plural. Este es todo el procedimiento, entonces mírenlo, ahí lo tenemos. Partimos del balanceo, luego planteamos la regla de 3 y la planteamos primero sacando los datos de la ecuación con las sustancias que intervenían en la pregunta. Entonces, este es el primer ejercicio de cálculos con ecuaciones químicas, ya vamos a ver el segundo. Bueno, aquí vamos con el segundo ejemplo, la misma reacción, ¿sí? Ahí ya está balanceada. La pregunta, ¿cuántos moles de C2H6, que es el etano, se necesitan si se quieren obtener 3 moles de CO2? Entonces miremos lo que les decía en el ejemplo anterior. Yo debo extraer las sustancias que se están relacionando. Entonces en este caso se están relacionando etano y dióxido de carbono, CO2, y las extraigo de la ecuación con los respectivos coeficientes. Entonces miremoslos, ahí están, 2 mol de C2H6, recordemos que este 2 mol sale de acá, y 4 mol de dióxido de carbono. Ahora, ¿qué relación hay entre estos dos? Vamos a decir que 2 mol de C2H6 producen 4 mol de CO2. Entonces acá hacemos una flechita y estamos diciendo que esas 2 moles de etano producen 4 moles de CO2. Ahora tenemos que mirar dónde ubicamos la incógnita. Mire la incógnita acá. Me están diciendo cuántos moles de C2H6 se necesitan si se quieren obtener 3 moles de CO2. O sea, yo quiero obtener 3 moles de CO2, quiero saber cuántos moles del etano necesito. Entonces miren que el dato que tengo en la pregunta, 3 moles de CO2, tengo que venir acá y ponerlo debajo de la sustancia que me están hablando. No lo puedo poner aquí porque esto es C2H6. Tengo que ponerlo aquí porque esto es CO2 y el dato que me están dando precisamente me habla de CO2. Entonces aquí pongo 3 mol de CO2. Y debajo de la otra sustancia
pongo la X de la incógnita. Aquí ya nuevamente quedó planteada la regla de 3 y ¿cómo la vamos a decir o cómo la vamos a interpretar? 2 moles de C2H6, que es etano, producen 4 mol de CO2. Si tengo 3 moles de CO2, ¿cuánto etano necesito? Que eso básicamente es lo que se está reflejando en toda nuestra pregunta. Ahora es hacer la operación. La operación se hace exactamente igual. En el ejercicio anterior, la incógnita la teníamos a este lado. Acá la tenemos en el lado izquierdo. Igual, yo les dije ahorita, multiplicamos en diagonal los dos números que se pueden multiplicar, en este caso estos dos. Y lo vamos a dividir por el otro número. Entonces multiplicamos este por este y dividimos por el otro. Ahí está planteada la operación. Multiplicamos 3 mol de CO2, que está acá, por 2 moles de C2H6, que está acá, por eso este por este, y lo dividimos entre 4 mol de CO2. Observemos que podemos cancelar unidades, moles de CO2 con moles de CO2. Ahora, 3 por 2, 6, dividido 4, y escribimos el resultado. El valor que obtenemos es 1.5 mol. Miren que acá es mol y ponemos la sustancia C2H6, ahí mismo nos muestra cuál es. Y aquí ya terminamos el ejercicio. Nos preguntaban cuántos moles de C2H6, 1.5 mol de C2H6. O sea que si quiero obtener 3 moles de CO2, 3 moles de CO2 aquí en la ecuación, ¿cuánto necesito de C2H6? Necesito 1.5 mol. Ahí está planteado todo el ejercicio con la regla de 3. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es nuestro tercer ejemplo. Dice, ¿cuántos gramos de CO2? Nuevamente nos hablan de CO2, pero ya no en moles, sino en gramos. ¿Cuántos gramos de CO2 se pueden obtener con 1.8 moles de oxígeno, de O2? Miren, uno de estos ejercicios los puede hacer de muchas formas, pero mi recomendación es que siempre que vayamos a plantear reglas de 3, las planteemos en moles. No quiere decir que de otras formas no funcionen, sí funcionan, pero yo siempre recomiendo, para no perderse, plantear las reglas de 3 en moles. En este caso vamos a ver que podemos plantear nuestra regla de 3 en moles y al final obtenemos un resultado en moles y ese resultado lo debemos convertir a gramos, pues porque nos están pidiendo convertir a gramos. Entonces vamos a plantear la regla de 3 con las sustancias que intervienen en la pregunta. Interviene CO2 e interviene oxígeno. Entonces voy a extraer los datos de la ecuación. Recuerden que aquí tenemos la ecuación. Aquí tenemos un dato que vamos a extraer, 7 moles de oxígeno, y el otro dato son 4 moles de CO2. Aquí tenemos entonces la relación. Esta es la relación que sale de nuestra ecuación. 7 moles de O2 producen 4 moles de CO2. El dato que nos están dando es 1.8 moles de O2. Entonces los ponemos debajo de 1.8 mol de O2 y nuestra X o nuestra incógnita en el otro lado, y ya lo que tenemos que hacer es solucionar la regla de 3. Nos queda así, multiplicamos en diagonal 1.8 mol de oxígeno por 4 mol de CO2, eso está aquí en el numerador, y dividimos por el otro dato que es 7 mol de O2, está en el denominador. Podemos cancelar unidades, moles de oxígeno con moles de oxígeno, multiplicamos 1.8 por 4 dividido 7. Entonces allí tenemos el resultado 1.028 mol de CO2. Hasta aquí llegábamos en el ejercicio anterior, pero acá nos toca hacer una operación adicional porque nos piden la respuesta en gramos. Debemos convertir estas moles a gramos. ¿Cómo se convierte de moles a gramos? Recuerden que para eso debemos usar el peso molecular de la sustancia a la cual queremos transformar. Entonces vamos a sacar el peso molecular del CO2. Entonces aquí tenemos peso molecular del CO2, tenemos los elementos carbono, oxígeno, escribimos cuánto tenemos de cada elemento en la molécula. Carbono solo tenemos 1,
oxígeno tenemos 2 y lo vamos a multiplicar por el peso atómico que sacamos de la tabla periódica. El carbono tiene un peso atómico de 12 gramos por mol. 12 gramos por mol. Y el oxígeno tiene un peso atómico de 16 gramos por mol. Ahora multiplicamos 12 por 1, 12 gramos por mol, esas son las unidades de los pesos. 16 por 2, 32 gramos por mol. Y ahora debemos sumar estos dos datos finales. Esto nos va a dar 44 gramos por mol el peso del CO2. Y con este dato hacemos la conversión a gramos de la siguiente forma. Vamos a hacerlo utilizando un proceso que es el análisis dimensional. Estas son las unidades que quiero convertir. Voy a multiplicar y aquí voy a dividir, ¿cierto? Pero los datos que van aquí, uno que va arriba y otro abajo, salen de acá. Aquí tenemos dos datos. 44 gramos es un dato y un mol es otro dato. Eso lo ponemos aquí. Como queremos cancelar las moles, lo ponemos en el denominador para que nos queden en lados contrarios y podamos cancelar, y gramos arriba. Entonces cancelamos unidades y ahora hacemos la operación. 1.028 lo multiplicamos por 44 y lo dividimos entre 1. Al efectuar la operación nos queda entonces que es 45.232 gramos de dióxido de carbono, y ahí estaríamos respondiendo la pregunta a cuántos gramos de CO2 se pueden obtener. Se pueden obtener 45.232 gramos. Bueno, espero que de esta forma haya podido quedar ilustrado un poco mejor cómo se hacen los cálculos con las ecuaciones químicas. Aquí presenté una alternativa que son las reglas de 3. No es la única, también se puede hacer por análisis dimensional. Ojalá les haya servido y cuídense mucho.